Salvador, queríamos preguntarle, bueno, esta semana se decidió dejar la tasa de interés en 7,75 nuevamente, por tercera reunión consecutiva. Quería preguntarle un poco, bueno, ¿cuál fue la motivación de esto, teniendo en cuenta de que la inflación está desacelerando, aunque menos de lo esperado? No, ya son 3 meses, efectivamente, como usted dice, pero después de 18 meses que venido subiendo. Comenzamos a la tasa de interés en agosto de 2021. Nuestras reuniones son mensuales, hemos hecho 18 meses. Consideramos que el momento es una pausa que hemos tenido 3 meses. No hay ningún compromiso para mantener ese nivel. Es decir, hemos siempre abierto la posibilidad de si la expectativa de inflación se desalinea hacia arriba o nuevamente hay presión inflacionaria que pueda contaminar las expectativas, no va a ser a subirla. Pero el mercado está esperando que lleguemos yo, está diciendo que hemos llegado al final, no espera subidas adicionales. Y esa sensación del mercado, más allá de que, como usted bien decía, no hay un compromiso de mantener las tasas en este nivel, se puede, usted sigue una suba más si es necesario, pero esa lectura del mercado de que el siguiente paso es un corte, ¿es la correcta? Nuestras proyecciones indican descenso de inflación continuo, pero no lineal. Va a haber meses en que casi no va a caer, por la tendencia es continua. Y creo, a pesar del pesimismo que hay con respecto a la inflación, en casi todos los países tienen la percepción que la inflación está bajando y va a continuar bajando. La discusión está en qué tan rápido baja y segundo, cuándo se llega a la meta. Y en algún caso si se llega. Por no que no descienda a los niveles actuales, ¿no? Entonces, en ese escenario en que se espera que la inflación baje, si se mantienen esas proyecciones, no veríamos necesidad de subir la tasa de interés, sino más sería escenario en algún momento de bajarlas, porque si baja la tasa de inflación y las expectativas, esta misma tasa estaría subiendo en términos reales. Esa es un poco la percepción, ¿no? Quería preguntarle en ese sentido, usted señala, bueno, tenemos que ver cómo que se comporta la inflación, probablemente sea un descenso no lineal. ¿Están viendo en el resto de la región también lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, en Chile, una perspectiva de que realmente va a ser un bumpy road ahead para la desinflación? Bueno, es lo que dicen ellos mismos muchas veces, ¿no? Que va a ser un bumpy road. O sea, no va a ser lineal. En algún mes puede que no descienda. Por la trayectoria claramente es el descenso. Los mercados están esperando, y eso no idealmente no es lo que los mercados esperan, es que los primeros en bajar en la región sean Brasil y Chile. Después los mercados ponen a Perú y en último lugar de los países más grandes es Colombia y México. México probablemente ya cuando el FED comience a bajar, es lo que esperan los mercados, ¿no? Y Colombia todavía no, su inflación todavía no está comenzando a descender, probablemente demore un poco más, ¿no? En bajar la tasa de interés, porque la inflación todavía no responde, ¿no? Siempre vemos los efectos completos de las altas tasas que se demoran, ¿no?, en el impacto en la economía. ¿Cuándo verá el impacto completo en Perú? Bueno, y se nota muy pronto. Cuando uno dice estos desfases, es que la mayor parte del efecto toma tiempo, toma varios meses en darse. Pues comienza a darse en poco tiempo. Y la gran parte del crédito es en todo el mundo es working capital a 90 días. Entonces se comienza a notar rápidamente. A las empresas se enfrentan a una tasa de interés más alta, les sale más costoso mantener inventarios. Trata de reducirlo de esa forma, va afectando poco a poco la demanda. En nuestro caso, si bien esperamos crecer 2,6% del año, el sector no primario, el más de demanda interna, crece solo 1,9%, de acuerdo al potencial. O sea, eso ya está permitiéndonos prever una inflación no más baja, porque estamos viendo el crecimiento de ese sector y no la demanda por debajo del potencial. Y si lo deja por mucho tiempo en las tasas bien altas, ¿se preocupa que el impacto en la economía sea más grande de lo que está esperando ahorita? Sí, pero como bien se dice,
discusión no es recesión o no, sino cuándo se pierde en puesto de trabajo, se ahorra después. Si la inflación no baja, va a tener efectos en la actividad económica, ¿no? O sea, incluso si uno dijera, solo me interesa desempleo, no me interesa inflación, tendría que comportarse de una forma no tan distinta de lo que estamos haciendo, ¿no? Quería un poco preguntarle en cómo está viendo el comportamiento de la inflación. ¿Cuánto de la inflación está viendo que es, bueno, inflación importada, de los efectos globales? ¿Cuánto es un efecto de las protestas que vimos en el país a principio de año? ¿Cuánto es la parte climática que también está afectando a Perú? ¿Cómo están viendo esas dinámicas? Inicialmente mucho fue un choque de oferta, solo que se reflejó, digo la inflación inicial, solo que se reflejó rápidamente en precio porque casi todos los países tienen una política monetaria bastante expansiva. En nuestro caso la tasa de intensidad prende 0,25, que es la tasa más baja de Israel, República Checa, es la tasa más baja de mercados emergentes, digamos, ¿no? Lo que pasa, para aclarar, incluso si es un choque de oferta, eso afecta expectativas. Incluso si es un choque de oferta, hace que la gente quiera compensar partes de inflación con sueldos más altos. Entonces incluso afecta la inflación subyacente al core, porque parte de los servicios no ligados al choque van a traducir esta inflación que se refleja al choque de oferta. Ahora, en nuestro caso hubo protestas, ya casi han desaparecido prácticamente, ya hace meses en Lima no hay. Hace meses sí afectaron en diciembre y enero la inflación. Pues sorprendentemente la inflación fue más baja de la que la misma gente encuestada esperaba. La inflación de enero, donde hubo protesta, fue 0,23. Es baja. La gente esperaba un choque mucho mayor. En marzo hemos tenido un choque climático debido a lluvias copiosas en el norte del país, pero también sí han afectado la inflación, por menos de lo que se esperaba. El factor principal en la inflación en marzo ha sido educación. Educación sube las pensiones reflejando la inflación pasada, por eso me refería, es la subyacente, la que no es un choque de oferta, de todas maneras está reflejando la inflación de los elementos, ¿no? Hay alguna incertidumbre con respecto a, bueno, hay incertidumbre con todo obviamente, pero con respecto a la protesta sí, prácticamente desapareció una zona muy pequeña, que representa 1% de producto respecto a la población que está en la frontera con Bolivia. En Lima nunca han sido grandes, lo máximo es una ciudad de 10 millones de habitantes, gente que protesta que no llega a 6.000, ¿no? Violenta, sí, pues no llegan a 6.000 personas. Pero la forma en que los inversores globales ven a Perú, en ese impacto, y también inversiones que entran al país, en la minería, por ejemplo, ¿eso será que impacta más a la economía y el crecimiento? Puede haber algo de esa percepción, pero todas las compañías mineras están en Perú, de las grandes. Entonces sí tiene información de lo que está pasando realmente. Yo me reúno un poco más con inversionistas financieros y también creo que tienen la percepción de que el caso es relativamente estable para los efectos del tipo de cambio que se ha apreciado el año pasado. El sol se ha fortalecido, este año también se viene fortaleciendo, lo que refleja que a nivel de percepción de mercados en la parte internacional no parece estar afectando mucho. El rendimiento de los bonos no se ha movido, más bien ha tenido tendencia decreciente. No se distingue el caso peruano frente al de la región por estos aspectos, ¿no? O sea, no parece haberse traducido mucho esta percepción que usted dice. Sí, cuando me han preguntado fuera la demostración, ya ha habido protestas, han sido violentas y obviamente ha sido lamentable que haya habido muertes, ¿no? Pero el que haya tenido un efecto grave en la economía no es el caso. ¿Y si esas preguntas políticas siguen? Ahorita todavía vemos tanta incertidumbre en ese ambiente político. Puede que se considere que el gobierno no es tan fuerte, pero la oposición es todavía más débil. Entonces realmente hay un equilibrio en que
gobierno puede no ser más fuerte, pero la oposición aparece más débil incluso que este gobierno. No hay ningún líder de oposición fuerte. No hay ningún partido de oposición fuerte en este momento. Entonces estamos en una suerte de equilibrio. En este caso, el escenario más predecible sea que las elecciones se produzcan cuando tenía que producirse, que es 2026. Obviamente hubo un momento que se pensaba que lo adelanto, pero como era esta protesta se ha amainado, se ha calmado un poco ese efecto, pero sí, está abierto, puede pasar cualquier cosa, pero sería más por error del mismo gobierno o por un problema particular que agitara un poco las aguas, ¿no? Por están bastante localizadas las protestas, han sido relativamente reducidas en cuanto a participación en las ciudades más grandes, ¿no? Pero en ese sentido, más allá que usted dice, bueno, ahora estamos en una situación de equilibrio político. ¿Es un Precario. Exacto. ¿Es un equilibrio político estable o no? Porque también estamos en un país que es muchos impeachments de presidentes, entonces es ingobernable Perú. No lo veo tanto. Primero, los cambios han sido siempre dentro de la ley. En diferencia de otros países en que la sociedad de presidentes era porque fuera de las normas existentes se saca al presidente. Acá todo ha sido sucesiones legales. El problema es que el diseño político ha tenido problemas. Desde hace 200 años se puede vacar un presidente en un proceso muy rápido, con 2 tercios de los votos. Nunca ha sido utilizado hasta ahora. Por enfrentados políticos esa norma comenzó a emplearse. Desde 1979, con algunas condiciones, se puede salir del Congreso. Nunca se ha hecho hasta los últimos años por el enfrentamiento que comenzó entre un presidente de derecha más liberal y un Congreso contra una derecha más conservadora, vamos a poner de esa forma. Y ese enfrentamiento fue el que iba a utilizar estas armas que siempre estaban en el arsenal, pero no las utilizaban. Era como tener armas nucleares para no utilizarlas, pero comenzaron a utilizarse. Y eso ha sido el origen de esta sucesión de presidentes casi, ¿no? Usted ha estado en el Banco Central por tanto tiempo. ¿Esto que ha visto en la política le hace su trabajo más difícil? Vamos a ver. Los cambios que ocurrieron, pero Kuczynski, pero Kuczynski ha sido una suerte de impeachment, terminó renunciando al final. Reemplaza el presidente, causa volatilidad de 1 o 2 días. Después se ve que es el mismo régimen con reglas parecidas y los mercados interpretan si nada cambió en esencia, ¿por qué los bonos no harán lo mismo? Si nada cambió en esencia, ¿por qué el tipo de cambio va a ser distinto? Y la situación se normaliza muy rápidamente. Otra fue la situación del 2021, cuando ganó el presidente Izquierda Radical. Ahí sí hubo temor de las acciones que podría tomar. Acciones que no puedo tomar porque el Congreso no controla a la oposición. Pero ahí sí hubo la mayor fuga de capitales como usted en su historia, más del 8% del producto. Ahí sí hubo extranjeros vendiendo los bonos que tenían, etc. Porque se cambia el régimen. O sea, mientras haya cambios políticos y se espera que las reglas de juego se mantengan, realmente el efecto no es tan duradero. Cuando se espera que las reglas de juego puedan cambiar o con respecto a ellas, sí, por la mayor volatilidad, ¿no? Tengo algunos invasores diciéndome que eso de cuando se espera algo de estabilidad, que me dicen, la estabilidad en Perú es verde. Sí, el caso de otros países que se nos da a la persona como fundamental. Fue reemplazada, hubo volatilidad por 2 o 3 horas y después se reemplazó y se le dijo, no pasa nada. ¿Pero qué necesita Perú entonces para que este equilibrio político que usted dice ahora que es precario se haga sostenible? Esa regla de juego tiene que cambiar. Lo que hemos comenzado una vez que salen las armas del arsenal y hay que sacarlas para siempre, ya no hay forma de mantenerlas, ¿no? Ya hay propuestas, pero el problema es que no es tan fácil cambiarla O sea, hay cierto acuerdo que tiene que cambiarse, pero el problema es cómo se hace.
En un caso el Congreso pierde algo de poder, en otro caso el presidente pierde algo de poder. Lo ideal sería un nuevo gobierno que tenga, no completo control del Congreso, pero al menos tenga una gran influencia del Congreso. Y por sí puedan cambiar las normas, ¿no? Porque acá afecta en algo el poder del Congreso, afecta en algo el poder ejecutivo. Hay 100 maneras que podrían hacer, más que este proceso casi express de vacancia, puede ser un impeachment, en todo caso como en todos los países. Pueden ser elecciones a mitad de término para el Congreso, no hay necesidad de disolver, sino simplemente, si es un Congreso que impide trabajar, las elecciones resolverían a mitad del periodo. O sea, hay 100 soluciones que se han planteado. El problema es que tendrían que aprobarse, ¿no? Quería preguntarle en este ambiente, y dado que está aquí en las reuniones del FMI, hablando también con inversores, ¿cómo está viendo el tema de la inversión en minería en el país y si le preocupa la baja que tuvo significativa? Sí, bueno, cayó el año pasado, pero porque un proyecto grande terminó, un proyecto que agregó 12% de la producción de cobre y que ha comenzado a producir el cuarto trimestre del año pasado. Este año hemos producido solo en cobre, que es nuestra principal importación, 2.800.000 toneladas de cobre. Somos uno de los países, junto a Chile, que tiene los mayores yacimientos de cobre, mayores reservas conocidas. Nuevamente, bueno, en pipeline hay unos proyectos no tan grandes, 2.200 millones, 1.400 de cobre que comenzarán en septiembre. Los más grandes se han comenzado a mover nuevamente. Proyectos con los que he hablado, con los que toman decisiones en 2007, y era proyectos que representan 12.000 millones de dólares en etapas, de nuevo han comenzado a moverse. Creo que no tanto influido por el Perú, sino influido por la perspectiva del precio del cobre. Entonces creo que eso beneficia a la esta potencial inversión minera, ¿no? Quería traerlo también un poco de vuelta a la inflación. Usted ha dicho que la inflación va a bajar a 2.9%, que estaría ahí en el límite del rango, ¿no? Entonces, cuando la inflación llegue a ese lugar, ¿es suficiente o esa proyección es suficiente para empezar a cortar de tasa? ¿Ya hubo discusión de eso en el banco sobre la posibilidad de cortar? Nuestra meta es 2 al menos 1. Entonces, a diferencia de países como donde estamos, que su meta es solo 2%, ellos tienen que estar en 2, como dice el mercado, para decir, lo hicimos. Nosotros con 2.8 no le podemos decir lo hicimos, porque nuestra meta es 1 a 3, no es 2. Pero fuera de eso, nuestra proyección ahora es 3% de inflación a fin de año. ¿Qué es lo que tenemos? Si en enero, probablemente lo tenemos en diciembre. Básicamente porque en nuestro escenario estamos contemplando que alimentos tengan una evolución cercana a cero en cuanto a incremento de precios. ¿En qué nos basamos? En que los precios de los granos, los commodities agrícolas, granos particularmente, están estables o con perspectiva más bien de corrección hacia abajo. El precio de fertilizantes se ha corregido sustancialmente. Es cierto que vamos a tener algunos problemas climáticos, pero no creemos que sea tan grave como que afecte. Y por último, en gran parte de las Américas, creo que casi todas las Américas realmente, ha habido gripe aviar. En unos países la golpeó más que en otros. En su caso se han matado centenares de miles de pollos. Tiene que reducir el stock de gallinas por 9 huevos. Entonces el precio del pollo aumentó fuertemente en febrero y marzo. Se espera que se revierta una vez que se reponga el número de gallinas, huevos, etc. Entonces eso va a ayudar también a esta corrección de precio de alimentos. Digo alimentos porque el Perú, junto a Filipinas y Rusia, está dentro de los países donde pesan más alimentos, de los países medianos y grandes de América Latina donde pesan más alimentos. O sea, gran parte de gente, en cuanto a esos alimentos en el IPC, en el precio más de 30%. Los restaurantes, 38%, incluyendo comida fuera del hogar, que es un porcentaje enorme. E incluso si uno saca restaurantes, es casi 30%, que es una cantidad bastante grande, ¿no? La inflación subyacente, que es la que mide el Banco Central, esa que no incluye alimentos, estamos esperando que recién
fin del primer trimestre o comienzo del segundo trimestre esté en el rango. En el rango, digo, en 3 o debajo de 3, ¿no? No en 2%. Para el próximo esperamos inflación de 2,6, pero bueno, falta mucho todavía para ver, ¿no? Pero repito lo que dije al comienzo, tú no puedes estar para el descenso de la inflación. La pregunta es a qué ritmo y cuándo uno llega a la meta, o cuándo está muy cerca de la meta, o si, en algún caso, inclusive, si la meta fuera muy ambiciosa, si llega a la meta, porque va a bajar, va a bajar, ¿no? Y tendrían que ver entonces a la inflación subyacente ya más cerca del rango para comenzar a discutir un corte. Pero siempre tenemos en mente, o sea, siempre estamos pensando hacia adelante, eso no tenga ninguna duda. Lo que pasa, no sabemos qué va a ser el futuro. No es el dato, no es el dato de inflación, no es el dato de nuevas expectativas de inflación, es con esa información cómo cambian nuestras proyecciones. Eso es lo esencial. Y segundo, tenemos que estar seguros que la inflación está derrotada. El peor escenario para un banquero central sería que baje la tasa de interés para subirla 2 o 3 meses después. Entonces, sí, queremos estar seguros que el descenso es duradero. Obviamente nadie puede comentar seguro porque un evento uno no está fuera del radar completamente. Pero es eso. Y mencioné incluso el orden en que los mercados esperan que los países bajen, ¿no? Pero eso ya nadie puede decir en qué mes. Ni se tuviera información casi perfecta de la inflación, porque depende de qué espera la gente también de la inflación para hacerlo, ¿no? Sí, su efecto es muy bueno también. Quería preguntarle, en este momento con las tasas en el nivel en el que están, ¿cómo está viendo en el caso de Perú los flujos de crédito? ¿Ha habido problemas en otros países de América Latina, aquí en Estados Unidos también? Vamos a ver las partes. Primero, esto sí lo he conversado con varios países, de algunos desarrollados, países emergentes de diferentes partes, de diferentes continentes. Ninguno está viendo salida de depósitos, como está viendo el Silicon Valley. Tal vez a uno que no ha hablado vaya, porque le queda la percepción que este fenómeno de salida de depósitos no se está dando. Lo que he conversado con gente en Perú, no están preocupados sus depósitos en Perú. Como cuando salió Castillo, mucha gente sacó dinero y lo puso en bancos norteamericanos. Están preocupados del banco norteamericano más que del banco peruano. Con respecto al crédito, acá sí hemos visto estamos viendo una contracción del crédito en las últimas semanas. No tengo la información de todos los países. En el caso peruano, el crédito a familia sigue creciendo. El household, tanto hipotecas como crédito a consumo. El crédito a empresas se ha ralentizado. En parte creo por la inversión ha sido algo afectada. Segundo, tuvimos un programa de crédito excepcional con garantía del gobierno que se dio a las empresas. Ese se ha ido pagando y eso ha hecho que el crédito caiga. Pero en empresas sí está, dependiendo del tamaño de la empresa, o estancado o cayendo, ¿no? En Brasil tuvimos un inversor famoso, ustedes, diciendo que, bueno, que la crisis de SVB en Estados Unidos, en América Latina sería impensable, porque cualquier pasante de cualquier empresa de América Latina sabría cómo lidiar con el riesgo de tasas. ¿Algún comentario de esa? En ningún sitio financieramente no veía una sería posible. Algo de eso financiera muy pequeña, no, pero sería casi posible, detectaría rápidamente la supervisión financiera, ¿no? Están obligados a mark to market. Algunos bancos con la liquidez que han tenido durante el COVID compraron bonos, pero esos bonos tienen que estar valorizados en el mercado. Entonces es completamente distinto y son parte de los colchones de liquidez que tienen, se refleja en su patrimonio inmediatamente, no hay manera de ocultar eso, ¿no? Ha habido falta ha habido problemas en la admisión de riesgo en la misma institución y sí creo que ha habido fallas en la supervisión también, ¿no? En parte por las normas que se dieron, esta excepción a los
Farnac que permitió que en el 2018 que los bancos debajo de $150,000 no tuvieran una suspensión tan estricta. Pero eso es... las pruebas de estrés en varios países, en la prueba de estrés ponen cambio de 5% en la tasa de interés. Como preestrés el banco lo resiste, ¿no? Sí, pero bueno, no, eso no voy a criticar las cosas, ¿no? Bueno, ahora quería también preguntarle un poco, más allá de la inflación, en el contexto económico, de su trayectoria personal. Primero, se está considerando quedarse por otro periodo más en el banco. No, pero ¿quién sabe cómo viene la cosa? Es muy difícil decir anticipadamente, ¿no? Pero no lo descarta tampoco, entonces, después de tantos años. No lo descarta, pero ya quisiera hacer otra cosa, pero no descarto nada. Después de 2008, la frase más repetida por todos los banqueros es never say never. Y lo otro que quería preguntarle también es, ya me toca cubrir Brasil y Roberto Campos Neto ha dicho varias veces, ¿no? Que bueno, que habla con usted, cómo puede ser que en un país como Perú, con tanta inestabilidad política, nadie está golpeando o atacando o criticando públicamente al Banco Central, hasta con algo de envidia, parece la frase. Entonces me pregunto, ¿cuál es el secreto de mantenerse tanto tiempo en un cargo? Usted es el banquero central de más larga trayectoria en nuestra región. ¿Cuál es el secreto? No, ninguno. Roberto Campos estuvo bastante. Está anunciando una conferencia en mayo, creo, en Brasil, en que va a discutir autonomía, varias cosas, pero nunca sé si lo van a atacar, ¿no? Mire, esto fue una frase que alguien, mejor no menciona, un banquero, uno banquero más importante del mundo, decía: cualquier persona puede soportar ataques durante 2 años. Si fuera más de 2 años puede ser pesado. A Roberto le faltan medio 2 años, así que no tiene tanto problema. ¿Qué piensa usted sobre esa tendencia que vemos estos días en Latinoamérica de comentarios políticos sobre la independencia de los bancos centrales? Es lo que debe la autonomía esté más amenazada que en momentos anteriores, da la orientación de algunos gobiernos, pero el beneficio de la autonomía es claro, ¿no? En el caso de Brasil, el descenso de inflación ha sido dramático, realmente. Ese descenso de inflación ha permitido tener tasas de interés más bajas. Incluso tal vez estas amenazas de que puede perder la autonomía hace que las tasas de interés puedan reducirse menos, porque podrían dar la impresión que se pierde la autonomía y puede perder credibilidad. Pero la labor, el descenso de inflación en Brasil, incluso cuando ya era controlado, en otros países medianos y grandes era la más alta, ha sido impresionante, ¿no? Inclusive con estas tasas, recuerda usted el nivel que tenía las tasas interesantes en Brasil. Obviamente ahora están altas por la situación de inflación, porque ahora bajar sustancialmente, fíjate los niveles que nos tienen acostumbrados, ¿no? No, yo creo que a Brasil le ha beneficiado mucho el Banco Central Autónomo, ¿no? Mirando para atrás, gobernador, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que usted es el banquero central con una trayectoria más larga en la región, bueno, de los más, y por lejos. Yo reparo mecánica. Sí, bueno, pero de las main economies, básicamente. ¿Cuál podría decirnos que fue su mayor desafío al frente del Banco Central? ¿Cuál fue su mayor obstáculo? ¿Fue la pandemia? ¿Fue lidiar con la pandemia? No recuerdo. En el 2008, Lehman, la percepción de todos, esto era la Gran Depresión. Barry Eichengreen, profesor de California, saca gráficos comparando con la depresión de los 30, cuando cayó el producto, cuando cayó el comercio. Recuerdo la reunión del 2008 acá, un poco después de Lehman. Usted veía las caras largas de todo el mundo por los pasillos. Nosotros nos acercamos, nos
no teníamos crédito al Fondo Monetario, pensaba pedirlo, pues me acerqué a decir que tal vez íbamos a pedirlo. Pues nadie sabía qué pasaba. Uno solo tenía recuerdos los 30. Felizmente, creo que ha habido varios factores. Los bancos centrales, particularmente de Estados Unidos, pues después acá se discutió en ese momento en el fondo la intervención más grande del Banco Central Europeo, porque el money market europeo se estaba viendo abajo el lunes, esa semana. Creo que los bancos centrales más importantes hicieron una labor enorme y llegado liquidez. Después China, que su crecimiento bajó totalmente el cuarto trimestre, puso toda la carne al asador, como dirían los uruguayos, y se arregló muy rápido y jaló precio de commodities. Y lo que terminó de estabilizar las economías fue los swaps que dio Estados Unidos. Fue solo 4 meses en Argentina, pero fue suficiente para calmar. Brasil, México, sino por Corea. Y se calmaron. Pues hasta ese momento, uno creía que era la Gran Depresión, varios años realmente horribles. Y nosotros salimos rápido de esa recesión. América Latina, países por el común, salió muy rápido de eso, ¿no? El COVID, nosotros pedimos línea de crédito flexible, que nunca la habíamos pedido, nos la ofrecían desde 2009, nunca la teníamos, no nos interesaba, pero uno entró en un confinamiento que uno sabía asegurar 3, 4, 5 meses. Uno no sabía, nadie podía saber si duraba 2 semanas o 7 meses. Una economía no puede durar 7 meses con la gente no produciendo. Hay un montón de esos momentos, ¿no? Horribles. Pero ¿y ese momento en que usted personalmente Bueno, 2021, nunca hubo otra elección de alguien tan radical. La gente pensaba que por un Hugo Chávez, manejar una salida de capital del 8% de producto y además que dentro del sistema bancario peruano la gente se moviera de soles a dólares, es una cosa impresionante, sin control de capitales. Incluso terminamos con más reservas que comenzamos, ¿no? Eso ha sido hay un montón de desafíos, se podría ocurrir varios más, ¿no? Lo único que he aprendido es que las crisis son distintas. Y uno puede tener los instrumentos, puede tener la gente, pero no sabe cómo ir a la crisis. Simplemente tiene que tener la agilidad para responder y nada más. ¿No? ¿Quién podía? Todo el mundo decía, puede haber una pandemia en algún momento. Porque llegue ese momento, ya confinamiento, es imposible salir, ¿no? Pero, y en ese enfrentamiento de esas crisis, usted dice, bueno, lo que he aprendido es que las crisis son distintas, pero llegan y hay que tener agilidad para responder. ¿Cuál ha sido la mayor fortaleza que usted ha sacado, así la lección para afrontar la siguiente crisis? Que es una habilidad política para poder hablar rápido con el Congreso, para poder moverse rápido aquí en el FMI. Yo ya que rápidamente hemos sacado instrumentos, que después los hemos mantenido, estoy hablando Arsenal mucho, parezco belicista, pero crisis de Lehman permitió repos a plazo largo de la cartera, que no los usamos, pero nos han servido en el confinamiento para inyectar liquidez rápidamente porque el instrumento ya existía. Entonces realmente a unos, solo a uno se le ocurre a dar una respuesta cuando se da la crisis, porque antes como no parecía ser un problema, uno no piensa, ¿no? Pero o tener la posibilidad de sacar realmente los instrumentos, yo creo que eso es esencial, sin tener que ir al Congreso, que ahí esté aprobado todo para que uno haya la flexibilidad si algo se necesita para poder sacarlo rápidamente, ¿no? Ahora, siempre puede faltar, puede que la próxima que venga no tengamos ni idea de dónde viene ni cómo viene y no estemos preparados, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tan confiado en que la próxima semana vamos a saber cómo reaccionar, ¿no?